El secuestro, uno de los delitos más graves que existen, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa cuando la persona acusada es un adolescente? Pues ahí la cosa cambia por completo. Olvídense del sistema penal que vemos en las noticias. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar cómo funciona la justicia para adolescentes aquí en México. La pregunta del millón es esta. ¿Cómo responde la ley ante un caso así? Y la respuesta, van a ver, nos lleva por un camino legal súper especializado, uno que no solo busca, impartir justicia, sino que toma en cuenta algo clave, que estamos hablando de una persona que todavía está en pleno desarrollo, su cerebro, su juicio, todo. Ok, vamos a entrarle al tema. De entrada, la diferencia es gigante. Miren, el sistema de adultos va sobre el castigo y los juicios son públicos, pero con los adolescentes la prioridad es otra, la reintegración, y por eso todo es privado. Pero aquí viene la diferencia más importante. Pongan atención. La famosa prisión preventiva automática, que es súper común para delitos graves en adultos, aquí simplemente no existe. El internamiento es, de verdad, el último, pero último recurso. Y es que, justo porque el objetivo es tan diferente, todo el sistema se mueve con sus propias reglas, con sus propios principios. La ley que manda en estos casos es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Sí, un nombre larguísimo, por eso le dicen LNSIJPA. Es una ley hecha a la medida para estas situaciones. Y todo, absolutamente todo lo que pasa se tiene que ver a través de dos lentes importantísimos. Uno, el interés superior de la niñez, que básicamente significa buscar lo mejor para el chavo. Y dos, el de mínima intervención, o sea, que el proceso le haga el menor daño posible. Ahora sí, vámonos paso a paso. Sigamos la pista de un caso de secuestro desde el mero principio, la detención. Porque fíjense que muchas veces no es como que lleguen con una orden del juez en la mano. Para esto se usa una figura legal que se llama caso urgente. Piénsenlo así. Es una especie de permiso que tiene el Ministerio Público para ordenar una detención sin pasar antes por un juez. Pero ojo, esto no es un cheque en blanco. Solo se puede usar bajo condiciones súper estrictas. La idea es justamente evitar que alguien que se sospecha cometió un delito tan grave, se les vaya a escapar. Y aquí están esas condiciones, no es nomás porque sí. Primero, obvio, tiene que ser un delito grave, como el secuestro. Segundo, y esto es fundamental, tiene que haber un riesgo real, comprobable, de que la persona se va a fugar. Tercero, que por la hora o el lugar sea imposible ir con un juez en ese momento. Y lo más importante, esta detención tiene que ser revisada casi de inmediato por un juez especializado. Si el juez dice, esto no cumple, él o la adolescente queda libre en ese mismo instante. Bueno, una vez que se confirma que la detención fue legal, ahora sí entramos al corazón del asunto, la audiencia inicial. Aquí es donde se pone todo sobre la mesa por primera vez. Aquí el Ministerio Público tiene una chamba muy clara. Tiene que contar con punto y coma qué pasó, dónde y cómo. Luego tiene que bautizar esos hechos, o sea, decir qué delito es legalmente. Y al final tiene que mostrar las primeras pistas que hacen pensar que probablemente el joven sí participó. Ahora, hay que entender que no todos los secuestros se miden con la misma vara. La ley analiza todo. Por un lado, están las agravantes, las cosas que lo hacen peor. Se usaron armas, hubo violencia, esas cosas aumentan la gravedad. Pero del otro lado, también están las atenuantes, que pueden bajarle a la severidad. Por ejemplo, si liberaron a la víctima por su propia voluntad o si el chavo coopera para encontrar a otros. Y en medio de todo este proceso, hay un derecho que es sagrado. Al adolescente se le da la chance de hablar, de declarar, pero también puede elegir no decir nada. Y su silencio, por ley, jamás puede usarse en su contra. Es una protección básica, pero importantísima. ¿Y con qué información trabaja el juez para decidir? Pues con lo que se conoce como datos de prueba. Esto puede ser el informe que hace la policía, que es súper detallado. También lo que dicen la víctima y los testigos, siempre cuidando que no los identifiquen, claro. Y obvio, las pruebas más científicas, como la geolocalización de un celular, por ejemplo. Llegamos ahora al punto yo creo que más delicado y decisivo de esta primera audiencia. ¿Qué va a pasar con la persona adolescente mientras siga el proceso? ¿Lo espera en libertad o se va a un centro de internamiento? Y aquí, por favor, vamos a repetirlo porque es el mito más grande y la columna vertebral de todo este sistema. Para un adolescente, no importa qué tan grave sea el delito, no existe la prisión preventiva automática. Jamás. Siempre, en cada caso, se tiene que discutir y justificar por qué sería necesaria una medida así. Y en el caso de que sí se imponga, el tiempo es limitado. El máximo que puede durar este internamiento preventivo es de 5 meses, ni un día más. Se busca que nadie pase demasiado tiempo encerrado antes de tener una sentencia. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuándo sí se justifica? Pues miren, solo como la ultimísima opción.
Cuando ya se vio que otras medidas menos duras, y hay como 11, desde un brazalete electrónico hasta quedarse en casa, simplemente no van a funcionar. El fiscal tiene que demostrar con pruebas y argumentos que es totalmente indispensable para proteger a la víctima o para asegurar que el joven no se fugue. Y esto además solo aplica para mayores de 14 años. Pero, a ver, este sistema tan especializado no solo piensa en la persona acusada, en realidad está diseñado para hacer un balance y proteger los derechos de todos los que están involucrados. Por ejemplo, el adolescente tiene derecho a un abogado que sea un experto, no solo en lo penal, sino en este sistema para jóvenes. Tiene derecho a que lo escuchen, a que su opinión cuente, y algo importantísimo, a la privacidad. Por eso las audiencias son a puerta cerrada, para evitar que lo etiqueten de por vida. Y los papás o tutores no son de palo, ¿eh? La ley les da un papel súper activo. Les tienen que avisar en cuanto detienen al joven, sin pretextos. Y tienen el derecho de acompañarlo en todo momento, no para meterse en lo legal, sino para darle ese apoyo emocional que es tan, pero tan necesario. Y claro, la víctima, que nadie piense que se le deja de lado. El sistema tiene mecanismos muy fuertes para protegerla. Se cuida su identidad, se le garantiza que reciba atención médica y psicológica de volada, y se protege su derecho fundamental a que se le repare el daño que sufrió. Al final, todo esto que hemos platicado, cada regla, cada detalle, cada derecho, todo responde a una idea, a una filosofía muy específica, que es totalmente distinta a la de la justicia para adultos. Y esa idea central, el concepto que lo mueve todo, es este: el interés superior de la niñez. Y no es solo una frase bonita, es una instrucción directa para todos los que participan. Es reconocer que un adolescente es una persona que se está formando y obliga a que cada decisión que se tome pase por un filtro. ¿Esto es lo mejor para el desarrollo y el bienestar de esta persona? Y esta gran idea se sostiene sobre 3 pilares. 1, la especialización, o sea que todos los que intervienen, desde el juez hasta el defensor, sepan de este tema. 2, la mínima intervención, que es buscar siempre la opción que menos lastime. Y 3, la rapidez, la celeridad procesal, porque la justicia para alguien que está creciendo no puede tardar años. Así que, al final del día, nos quedamos con esta reflexión. Un sistema que, incluso frente a un delito tan terrible como el secuestro, le apuesta más a la reintegración que al castigo. Es un enfoque, pues, bastante complejo, lleno de matices y que nos deja con la pregunta en el aire. ¿Es este el balance correcto que queremos como sociedad? ¿El balance entre la justicia para quien sufre un delito y la protección para una persona que todavía no es un adulto? Ahí se las dejo.